Pues bien, muchísimas gracias a todos las personas que están conectadas y nos acompañan en la mañana de hoy. La presentación del día de hoy pues, va a ser enfocada en un portafolio de soluciones Honeywell, enfocados pues a todo este tema perimetral. En la parte de sensores, en la parte de dispositivos en los que también podemos tener analítica. Y estos pues van a ser los dispositivos AdPro. Y pues, por supuesto, antes de continuar, me presento, soy Francisco Vargas, arquitecto de soluciones para Honeywell Security. Mis datos de contacto los tienen aquí, como siempre en todas las presentaciones. Cualquier duda, consulta adicional que resulte de estas presentaciones, por supuesto estoy pendiente y muy atento a responderlas, cualquiera que sea de las consultas, ¿no? No solamente de este, sino de cualquier otro de los productos que sean de su interés. Pues muy bien, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la familia AdPro, qué es AdPro como tal, un poco de la arquitectura, las características de estos dispositivos, cuáles van a ser, digamos, las aplicaciones para las cuales fueron diseñados estos dispositivos, las analíticas de video que también podemos trabajar aquí, alguna, digamos, en particular un dispositivo, el IFT Gateway, que es un dispositivo bastante versátil, ya lo vamos a ver, cuál va a ser la funcionalidad. Y por supuesto, en la parte de sensores, vamos a estar hablando un poquito de este sensor en particular. El sensor AdPro es un detector de movimiento, pero ya se van a dar cuenta que tiene unas aplicaciones un poco diferentes a lo que conocemos como sensores de movimiento convencionales, ¿no? Esto está más orientado a perímetros, a entornos externos, exteriores, pues ya vamos a ver un poquito de esto. Por supuesto, en tema de planeación y diseño, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Relacionado sobre todo con la parte de estos sensores PIR. Las preguntas, bueno, no pueden faltar las preguntas, por supuesto. Pueden hacer las preguntas que quieran en cualquier momento de la presentación. Yo voy a estar dando un espacio por si hay preguntas, entonces las vamos a estar respondiendo, ¿de acuerdo? Para que no nos quede toda la sección de preguntas al final, porque muchas veces quedan cosas sin responder. Entonces, en la medida que hayan preguntas, recuerden, pueden, pueden hacerlas en el chat. No sé si pueden abrir el micrófono para hacer preguntas, si no, pues todo por chat, no hay ningún problema. Y bien, entonces empecemos un poco por hablar de lo que es AdPro, la familia de dispositivos AdPro. AdPro como tal, pues estaba dentro de un portafolio y dentro de una compañía que era Extralis. Seguramente para algunos de ustedes sea familiar esta compañía. Extralis hoy en día es parte de Honeywell, ¿de acuerdo? Entonces todos los productos que tenía Extralis hoy en día son Honeywell. Dentro de Extralis, pues Extralis es una compañía muy fuerte en toda la parte de video, de analíticas, en la parte de detección de incendio, entre otras muchas cosas como analíticas también. Seguramente han escuchado de la parte de fuego unos dispositivos que llevan por nombre, o se conocen en todo el mundo, digamos, como Vesda. Entonces, Vesda también hacía parte de Extralis. ¿Bien? Todo esto es para la parte de incendio. Para la parte de video, nosotros en Honeywell Security, pues, trajimos e incorporamos dentro de nuestro portafolio, pues, todo lo que tiene que ver con video, con intrusión y, por supuesto, con las analíticas. Con el software, pues, para hacer todo este tema de analíticas. Entonces, en la parte de Extralis, que era video, pues vamos a encontrar dispositivos de grabación, llamémoslo por el momento, llamémoslo unos NVRs, NVRs, ¿bien? Pero vamos a ver que estos grabadores, estos dispositivos tienen múltiples funciones adicionales. Una de esas funciones adicionales es que estos dispositivos, además pues, de trabajar con la parte de video, de poder almacenar el video, de trabajar efectivamente, grabar video IP, pues también incluye analítica, es decir, podemos licenciarlo y podemos ejecutar analíticas dentro de estos dispositivos. Básicamente dos tipos de analítica, analítica para detección de intrusión y analítica para detección de merodeo. Entonces, digamos que esta familia de dispositivos, si bien una parte, una funcionalidad es trabajar con la parte de video,
pues también la otra parte fuerte es trabajar con esas analíticas para la protección de perímetros, por ejemplo, o pues múltiples aplicaciones también, ¿no? No solamente para uso exterior, sino también para uso interior. Entonces, no sé si se alcanza a notar por aquí, bueno, más adelante les voy a presentar unas imágenes también, por aquí vemos aplicaciones en interiores, en oficinas, en lobbies, esto nos va a permitir identificar, por ejemplo, si una persona permanece mucho tiempo ahí, o por ejemplo se desmayó, entonces nos va a permitir identificar que hay una persona, pues, que no se mueve durante cierto tiempo o permanece durante un área más de un tiempo permitido. Y por otro lado, si se alcanza a notar acá una cerca como tal, a través de la analítica, pues podemos determinar si hay algún tipo de intrusión. Entonces, eso es por adelantar un poco de eso. Y otra familia de dispositivos que incorporamos también en nuestro portafolio, pues son los sensores de movimiento infrarrojo. Si se fijan, esto tiene un estilo muy similar a una cámara, pero no es una cámara, es un sensor de movimiento, un detector de infrarrojos. A través de infrarrojo puede detectar el movimiento. Entonces, él hace uso de esa tecnología para, digamos, proyectar un haz infrarrojo y de esa manera, pues, determinar si hay movimiento o no en ciertas áreas. Hay varios dispositivos de estos. Me refiero a que hay de dos tipos, más bien, volumétricos y tipo cortina. Entonces, los volumétricos básicamente nos van a permitir cubrir un área específica. Entonces, digamos, si tuviésemos una vista superior, podríamos cubrir un área, por dar un ejemplo, no sé, 20 metros por 30 metros. Entonces, estamos cubriendo un área, además, pues, de la parte superior, ¿no? Lo que cubre el sensor como tal, pues que nos da un volumen, pues, de cubrimiento. Y otro tipo de sensor, que es el tipo cortina, si lo estuviera viendo desde arriba, por ejemplo, entonces tendría por acá el sensor, y el sensor me va a generar un haz delgado, ¿bien? De tal manera que si se genera algún traspaso o alguna intrusión, pues yo también puedo determinar en qué parte, pues, en qué distancia se puede tener esa intrusión. Entonces, estos sensores normalmente pueden cubrir áreas o unas longitudes más bien desde los 60 metros hasta unos 200 o 220 metros de distancia. Un solo sensor de estos tipo cortina puede llegar a cubrir una distancia de un poco más de 200 metros de distancia. Entonces, esto vamos viendo que es para aplicaciones, pues, de perímetros bastante grandes y bastante amplios. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar dentro de la familia AdPro. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos unos NVRs que combinan la parte de video, la parte de analíticas y la parte de intrusión a través, pues, de diferentes dispositivos que se pueden conectar en estos sistemas. Alguno de estos dispositivos bien puede ser el sensor que estaba enseñándoles, el detector AdPro, pero si no lo mencioné, aquí, pues en la parte posterior, llamémoslo, de estos dispositivos incluyen un módulo de entradas y salidas. Entonces aquí se podrían llegar a conectar directamente, pues, diferentes sensores para hacer el monitoreo y la supervisión de esos elementos que estén conectados de manera externa. Por supuesto, esto tiene, vamos a ver por acá, múltiples aplicaciones. Entonces, acá les presentaba los dispositivos, digamos, el núcleo principal de esta solución, que son los dispositivos AdPro. Entonces, aquí vamos a encontrar diferentes tipos de NVRs con diferentes capacidades, algunos con capacidad de almacenamiento de 4 canales de video, otros de 16, otros hasta 32 canales de video. Y en todos ellos, pues, va a ser posible hacer múltiples aplicaciones. Una de ellas puede ser detección de dispositivos externos. Entonces, acá pueden aparecer muy bien los dispositivos PIR u otro tipo de dispositivos, sensores externos como tal, que pueden ser monitoreados a través de módulos de entradas y salidas. Voy a saltarme un poquito esta parte de control de acceso. Como tal, esta solución no está tanto enfocada en este momento a una solución de control de acceso, ¿de acuerdo? Porque, pues, en nuestro portafolio
hay soluciones Honeywell para suplir toda esta necesidad de control de acceso. Entonces, esta parte en este momento no es tan fuerte, es decir, no tenemos productos para control de acceso relacionados con esto. Sí tenemos, para los que conocen, sí tenemos soluciones como Winpack, por ejemplo, o ProWatch para todo lo que tiene que ver con control de acceso. Entonces, digamos por mencionar esta parte. Podemos tener analíticas embebidas en estos dispositivos, dependiendo del modelo de NBR, pues podríamos llegar a tener hasta 32 canales con analíticos de video. Podemos tener integración con terceros. Bueno, con terceros incluyen, digamos, valga una redundancia ahí, un sistema de BMS, ¿bien? Podemos tener un sistema de BMS o de CMS, ¿bien? Y por medio del cual pues podemos hacer la integración de estos dispositivos. Entonces, un CMS que van a encontrar acá va a ser BSP. BSP, digamos que es un software propietario con el cual pues se puede hacer la administración de video y de las alarmas y demás de estos dispositivos. Digamos que es un software propietario y que heredamos de Extralis. Digamos que es el software con el que se puede hacer el monitoreo de esto. Pero podemos también integrar esta solución a un BMS, como lo es MaxPro BMS. Para los que ya han trabajado o conocen un poco de esto, entonces sí son compatibles estos dispositivos, también se pueden integrar, se pueden incluir en nuestra plataforma MaxPro BMS. Por otro lado, a nivel de cámaras, pues tenemos un listado bastante completo de compatibilidad de cámaras, es decir, pueden usar cámaras Honeywell, por supuesto, pero también pueden usar cámaras de terceros. Entonces, aquí será bien importante validar la compatibilidad de las cámaras que quieran usar con este sistema. Nuevamente, aquí va a depender de la cantidad de canales que soporte el dispositivo que seleccionemos, es decir, habrán diferentes modelos o diferentes referencias de estos dispositivos, los cuales podrán soportar máximo hasta 32 cámaras. Vamos a ver un poquito más en detalle esa información. Y bueno, herramientas como tal para la gestión y administración de estos dispositivos. Podemos tener el software, este que les mencionaba, este BSP, nos va a permitir para hacer el monitoreo remoto. Tenemos todo el tema del portal de licenciamiento también y herramientas para configuración. Entonces, todos estos dispositivos pues van a requerir ese proceso, digamos, de licenciamiento y de configuración y, por supuesto, un software pues, para hacer el monitoreo de todos estos elementos. Y adicionalmente, pues podemos interactuar también con dispositivos de comando y control remoto. Es decir, estos dispositivos también tienen la capacidad de poder, por ejemplo, controlar iluminación externa, ¿bien? O generar algún tipo de aviso auditivo. En esta parte especialmente se pueden integrar también dispositivos de audio por IP, también aparecen los dispositivos en el listado de compatibilidad, los cuales se pueden integrar para enviar comandos directamente desde el centro de monitoreo. Entonces imaginemos que acá tenemos un operador, el operador pues envía el comando hacia estos dispositivos y a través de esos dispositivos y de la configuración pues podemos generar, por ejemplo, un aviso auditivo de audio como tal sobre esos dispositivos. Y adicionalmente, si se alcanza a notar por aquí, vamos a encontrar también aplicaciones móviles para hacer también ese monitoreo remoto, ¿no? A través de aplicaciones móviles. Entonces, es una solución bastante completa. Recordemos, integra la parte de video, la parte de sensores, monitoreo de sensores, cualquier tipo de sensor. Básicamente el monitoreo se hace a través de contactos secos, es decir, entradas que están supervisando estos contactos secos y toda la parte de analíticas. Bien, recordemos acá los dos tipos de analítica que podemos tener, de intrusión y de merodeo. Bien, pasemos entonces a ver un poco de la arquitectura, cómo funcionan estos sistemas, cómo
los podemos integrar a sistemas como un BMS. Entonces, en principio podemos trabajar, digamos que entre comillas lo voy a poner, con cualquier tipo de cámara. Entre comillas lo pongo porque pues debemos validar en la matriz de compatibilidad qué cámaras son compatibles. Entonces aquí por mencionar algunas cámaras que están dentro de nuestro portafolio, cámaras performance, cámaras equip. Aquí bien podrían aparecer cámaras de otros fabricantes. Estas cámaras no necesariamente deben tener analíticas, ¿de acuerdo? Es más, no deben tener analíticas, simplemente puede ser una cámara muy básica, simplemente entrega el video. Esas cámaras se conectan o se comunican por IP con el NVR o con el grabador AdPro. Dentro del grabador AdPro se van a licenciar las analíticas. Entonces yo puedo licenciar esas analíticas de tal forma que cada canal pues puede tener una analítica de merodeo y de intrusión si quisiera también. Entonces ese licenciamiento y esas analíticas pues van a estar disponibles dentro del NVR o dentro del dispositivo AdPro. Entonces ahí se hace toda la configuración, se agregan las cámaras y sobre el dispositivo es donde funciona la analítica como tal. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer el monitoreo? Como todo esto es una solución IP, pues simplemente hago esa conexión a una red, puede ser una red interna, una LAN, o pues una conexión que me permita tener esa conexión externa, una VPN, por ejemplo. Pues ya estos temas de configuración de red. El sistema, al ser IP, al funcionar a través de IP, pues simplemente podemos tener información en cualquier parte donde la queramos. Entonces, podemos hacer el monitoreo de estas funciones, de todo lo que tiene ese dispositivo, a través de dos plataformas. Ya se los mencionaba hace un momento. A través de BCP o Video Central Platinum, que es el software como tal de Extralis, ¿bien? O si llegásemos a tener un sistema MaxPro BMS, pues simplemente se agrega como un grabador más a nuestra plataforma de MaxPro BMS. Y adicionalmente, pues podríamos llegar a tener también un monitoreo remoto por medio de una aplicación. Esta aplicación iTrace se llama, es gratuita. Entonces, esta es una aplicación que se puede descargar, disponible en Android o iOS, y con el cual también podemos hacer la administración y el monitoreo de estos dispositivos. Esto que aparece por aquí debajo simplemente es el portal de licenciamiento. Entonces, cada uno de estos dispositivos debe licenciarse para pues, activar esta parte de las analíticas. Entonces, la operación es muy sencilla, ¿de acuerdo? Es muy sencilla. La configuración de igual manera. Por aquí no he mencionado mucho, no he tocado esta parte, este dispositivo lleva por nombre el IFT Gateway. Ya vamos a ver más adelante un slide en donde voy a explicar un poquito más de este dispositivo. Pero simplemente me adelanto un poquito. Este dispositivo es el más pequeño que tenemos, soporta 4 canales de video, es decir, que sobre esos 4 canales de video también puedo trabajar con las analíticas sobre esos canales de video. Entonces es un equipo bastante versátil, sobre todo lo usamos mucho para estos sitios remotos. Entonces hay aplicaciones en donde, por ejemplo, necesitan monitorear estos parques solares y requieren pues solo 4 cámaras o sitios remotos muy pequeños que requieren 4 cámaras y monitorear algunos dispositivos adicionales. Entonces este lo podemos usar para estas aplicaciones pues pequeñas. Bien, veamos aquí un poquito la tabla comparativa entre los diferentes dispositivos. El primero es el IFT Gateway, me va a permitir trabajar con máximo 4 canales, ya que lo que les indicaba. Los otros dispositivos pues tienen más capacidad. Entonces, podemos tener capacidad para trabajar desde 4 canales hasta 32 canales. Entonces, hay varios modelos. Por ejemplo, este lleva por nombre el FastTrace 2. Este será el IFT y el otro el IFT-E. Hay ciertas diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, la cantidad de canales, eso es uno.
puedo ampliar la cantidad de canales máximo a 32 canales. Y la otra es la cantidad de analíticas que se pueden ejecutar. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en este primero, en el IFT Gateway, pues máximo puedo agregar 4 analíticas. ¿Bien? En el siguiente hasta 32 analíticas, es decir, 32 cámaras cada una con una analítica. En este de acá hay algo particular y es que puedo tener NVRs de 16 o de 32 canales, pero máximo le podría agregar 16 analíticas. ¿Sí? Esa es, digamos, la única diferencia. Y el IFT-E, que va a tener capacidad de hasta 32 canales, y ese sí hasta 32 analíticas. Entre otras capacidades como el disco duro que soporta, la memoria SD, en este caso del IFT Gateway. Ese no incluye discos duros como tal, el almacenamiento se hace en una SD. Y las otras pues tienen estas capacidades, son las capacidades máximas de storage que tienen disponibles. Y también las capacidades de monitoreo con entradas y salidas. Entonces, existen unos módulos, ¿ven? Estos equipos en particular, estos 3 que estoy señalando, incluyen unos módulos en su parte posterior, los cuales puedo conectar inputs y outputs, ¿bien? Pero si no es suficiente con eso que tengo, entonces estos, por ejemplo, incluyen 8 entradas y 8 salidas embebidos en la cajita, indica acá, ¿bien? Si eso no es suficiente, pues puedo agregarle módulos de entradas y salidas por IP. Entonces, de esa manera puedo, en todos los casos, extender esa capacidad hasta 128 inputs y 128 outputs. Entonces, a través de esa manera podemos pues, supervisar cualquier otro dispositivo externo. Bien, hago una pausa aquí antes de pasar a la parte de aplicaciones. No sé si hay preguntas. Aquí los estoy leyendo. Bueno, por ahora no veo ninguna pregunta. Entonces, si hay alguna pregunta, recuerden, pueden ir haciéndola en el chat. Entonces voy a continuar por acá. A ver, pasemos al siguiente slide. Aplicaciones. Tanto los dispositivos AdPro como los dispositivos PIR, ¿sí? Los NVR grados, pues bueno, tienen múltiples aplicaciones. Como les indicaba, estos sobre todo están pensados para infraestructura crítica. Bien, dentro de esas cabe todo lo que tiene que ver con plantas eléctricas, plantas solares, protección, perdón, ahí se corrió la letra, protección de fronteras o límites, todo eso que tiene que ver con petroleras, oil and gas, por ejemplo, todo lo de infraestructura crítica, la redundancia, centros de logística, y bueno, y aquí un montón de múltiples aplicaciones adicionales, ¿no? Prisiones, fábricas, parqueaderos, industria, aeropuertos, y por acá vamos a encontrar un montón de aplicaciones más. Bien. A ver, por acá hay una pregunta. Antes de continuar a la parte de analíticas, entonces, pregunta William. William Torres dice, ¿qué diferencia hay entre entre el DVR y el NVR? Bueno, todo lo que hemos hablado hoy en este momento, todo hace referencia a dispositivos IP, dispositivos NVR, ¿no? Grabadores en red, ¿bien? Entonces, todo lo que estamos hablando hoy hace referencia a grabación sobre IP. Aquí aparece algo importante, tal vez es a lo que se refiere William, y es todo el tema de cámaras análogas. Si bien hoy en día el mundo está tendiendo que todo sea IP, pues en nuestro portafolio van a encontrar también dispositivos analógicos. ¿Bien? En ese caso en particular, pues las tecnologías son totalmente diferentes. Uno es la parte analógica, es decir, todas las señales
que podemos capturar con otro tipo de tecnología, y la otra es sobre IP, que tomamos una imagen análoga y la convertimos, la codificamos a señales IP como tal, para ser transmitidas, pues, hoy en día prácticamente a cualquier parte del mundo, cualquier sistema. Este dispositivo Fast Trace es el único que tiene capacidad de conectar, además de cámaras IP, también cámaras analógicas. ¿Bien? Voy a continuar por aquí con la parte de analíticas. Entonces aquí ya empezamos a ver, digamos, una herramienta en donde se hace la configuración de las analíticas. Entonces aquí vamos a encontrar múltiples opciones de configuración para hacer la integración, para generar alarmas y demás. Y simplemente, pues para hacer la configuración de las analíticas, pues vamos a tener el video, y sobre ese video, si se alcanza a notar por acá, se ha configurado un área en donde se va a hacer algún tipo de analítica. En este caso alcanzo a leer aquí que es una analítica de intrusión. Bien, pero más que concentrarnos en eso, porque eso ya es un tema un poquito más específico cuando se tenga la herramienta, pues vamos a concentrarnos para entender un poco las analíticas en Honeywell, cómo funcionan. Bien, en general, y saliéndome un poquito del tema de analíticas específico de esta presentación, en general, en nuestro portafolio de video van a poder encontrar tres tipos de analíticas, en el sentido de en dónde se ejecutan las analíticas. Analíticas, hay múltiples tipos de analíticas, por ejemplo, detección de movimiento, que es la más básica, conteo de personas, por ejemplo, otro puede ser objeto abandonado, objeto retirado, cruce de línea, entre múltiples otras analíticas que están disponibles en nuestro portafolio. Ahora, esas analíticas, ¿bien? Algunas de esas son gratuitas y otras son licenciadas. Entonces, dentro de las analíticas que son gratuitas, algunas van a venir previamente instaladas en la cámara, otras analíticas también son gratuitas, pero se deben instalar, digamos, en la cámara, ¿de acuerdo? Pero hay otro tipo de analíticas, otro grupo, otra categoría de analíticas que son las analíticas licenciadas. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre las analíticas gratuitas y las licenciadas? Todas me pueden servir, todas sirven, ¿de acuerdo? Pero las analíticas que son licenciadas van a tener un nivel de desarrollo mucho más elevado. ¿Esto qué me va a permitir? Tener pocas o mínimo, la mínima cantidad de falsas alarmas. ¿Por qué razón? Pues porque son analíticas que han sido trabajadas durante mucho más tiempo, mucho más elaboradas, que nos van a permitir también tener pues una información mucho más fiable. ¿Bien? Entonces, estas analíticas eh, requieren licenciamiento y por supuesto pues ser instaladas ya sea en las cámaras, ¿bien? O en este caso, volviendo a la presentación, las analíticas serán licenciadas en los NBRs. Bien. Entonces, ¿para qué me va a permitir o qué me va a permitir ganar con esas analíticas? Pues hacer una detección temprana, ¿no? Es decir, si estoy cubriendo un perímetro a través de analíticas, pues me interesa saber, obviamente, antes de que se produzca la intrusión, qué es lo que está sucediendo. Entonces, si genero una detección temprana, ¿ven? A través de detección de intrusión o de merodeo, aquí esta analítica de humo, bueno, ya no está disponible. Tengo que actualizar esto no está disponible. ¿Bien? Por ahora tenemos solamente intrusión y merodeo. Entonces, si logro hacer esa detección antes de que sucedan las cosas, por supuesto ya estoy ganando algo, ¿no? Estoy ganando tiempo. Y en el momento en que sucedan, si puedo actuar de manera rápida, es decir, puedo hacer una verificación rápida y puedo generar, por ejemplo, un aviso auditivo, pues por supuesto ya estoy disminuyendo las pérdidas que pueda tener por alguna intrusión, por alguna situación que se esté presentando. Entonces, esa es la importancia de trabajar con las analíticas. Bien.
Antes de pasar a explicar aquí un poquito la parte de las analíticas, cómo funcionan y las consideraciones a tener en cuenta, voy a responder por aquí una pregunta que hace William. De hecho, bueno. Dice, ¿cuál recomendaría para cámara de temperatura? Bueno, en nuestro portafolio puedes encontrar, te invito a que visites security.honeywell.com. Ahí en la sección de video vas a encontrar todas las soluciones enfocadas a detección y a lectura de temperatura a través de cámaras. ¿De acuerdo? No es parte de la presentación del día de hoy. Nos pregunta Hernán Vargas si son analíticas gratuitas o el precio está incluido en el equipo. Eso porque cuando son gratuitos no hay soporte sobre las mismas. Entonces, estas analíticas que estamos viendo en este momento para estos dispositivos AdPro tienen un costo, ¿de acuerdo? No son gratuitas, sí requieren licenciamiento. Eso va a depender de cuántas licencias se requieran o también cuántas licencias pues soporten los NVRs. Entonces, si es un NVR de 32 canales que soporta las 32 licencias y quieres comprar solamente, por ejemplo, 2 analíticas, pues pagas por esas 2 analíticas. ¿Bien? Es una analítica por cada canal de video que se quiera tener. Ahora pregunta Luis Irigoyen, no sé si estoy pronunciando bien tu apellido. Pero bueno, entonces dice, en el caso de que la cámara traiga su propia analítica, ¿cómo se comportan los NVRs? ¿Consumen su capacidad analítica? En este caso, no. La analítica, aunque la cámara tenga analítica, esa analítica no se usa, la analítica que esté en la cámara. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque las analíticas en este caso se van a ejecutar en este NVR, en estos NVRs AdPro. Entonces, las 2 analíticas que tenemos disponibles son las de intrusión y merodeo. Solamente esas 2. Si tenemos cámaras, por ejemplo, de la familia Quip, dentro que están en nuestro portafolio, esas sí tienen múltiples analíticas. Entonces, para yo poder usar esas analíticas de esas cámaras, pues ya no me va a servir esta solución AdPro. Tendré que buscar una solución MaxPro. ¿De acuerdo? Entonces, son para aplicaciones diferentes. Entonces, si tienen algún caso particular que quieran revisar, quieran que revisemos posterior a esto, por favor, me pueden escribir, ya les dejé mis datos de contacto, cualquier duda la podemos revisar. Bien, entonces hablemos un poquito de las analíticas, particularmente voy a empezar con la parte de intrusión. La parte de analítica de intrusión pues está diseñada para entornos exteriores, ¿no? Obviamente pues esto va a depender de la cámara, del entorno, de la iluminación que se tenga, de si la cámara tiene infrarrojo o no y demás, pero entonces particularmente está diseñada para trabajar en exteriores. Entonces muy bien lo ilustran estas imágenes que están aquí a la derecha. Podemos tener o eliminar las alarmas generadas por animales, es decir, se puede hacer esa diferenciación. Si se va a generar una intrusión por una persona o por un vehículo, pues eso es una intrusión real, ¿no? Pero si, por ejemplo, se acerca un animal, un pájaro o un perro, digamos, cerca donde se está generando la protección o donde se está haciendo la analítica, pues esto es una falsa alarma, por lo cual esta analítica tiene esa capacidad de discriminar, por lo tanto no va a generar alarmas relacionadas a animales. ¿Bien? Podemos generar áreas estériles como tal, esto se refiere a pues definir como tal un área en donde podemos indicar que no puede haber tráfico de personas o personas presentes. Entonces, a través de eso podemos también generar todas estas alarmas. Por supuesto, les comentaba ya, alarmas tempranas. Entonces, si yo genero una alarma sobre este espacio, por ejemplo, y yo sé que el área a proteger es este muro, pero yo lo detecto antes de que se ingrese o inclusive muchos metros antes, pues ya estoy ganando, ¿no? Ya estoy ganando tiempo para generar alguna acción de protección. ¿En dónde no se recomienda esta solución de intrusión? En entornos en donde hay demasiado movimiento. Evidentemente esto va a ser una causal de falsas alarmas. ¿Bien? ¿En dónde más? En donde no hayan, por ejemplo, todo ese tema de árboles que se estén moviendo constantemente las hojas, eso obviamente eso es natural, pero entonces no se sugiere en esas partes donde se está generando ese movimiento constante.
Entonces, se deberá seleccionar alguna parte de lo que esté visualizando la cámara en donde no haya ese movimiento constante o en donde no hayan sombras. ¿Bien? Tampoco donde, digamos, haya múltiples personas y en donde, bueno, en resumen, en donde haya mucho movimiento. Eso no se recomienda para esas áreas. Ahora bien, puedo generar hasta 16 zonas independientes. Entonces, imaginemos que aquí tenemos, bueno, aquí lo ilustra muy bien, aquí he definido una zona en particular y me interesa saber, digamos, esta zona, de pronto generar una prioridad mayor, porque aquí tengo un póster, entonces por ahí alguien podría ingresar. Pero puedo tener otras zonas también en donde pues también me interesa conocer el estado de esto. Si tengo un espacio mucho más grande, pues puedo generar múltiples zonas para determinar también las intrusiones sobre cada zona en particular. Bien, la parte de merodeo. En merodeo, pues esto tiene múltiples aplicaciones. Entonces, una de ellas, aquí gráficamente podemos ver. Entonces, si detectamos que hay personas que permanecen mucho tiempo, por ejemplo, en el cajero electrónico, entonces en ese espacio pues, nos interesará saber si hay algo irregular, ¿no? Entonces podemos generar alarmas de ese estilo. Por ejemplo, si hay ocupación, si una persona se desmayó, se quedó ahí durmiendo o alguna situación irregular, también podemos generar estas alarmas, ¿no? Si, no sé, se está ocupando un espacio público en donde no deben estar las personas, como este otro caso, bueno, también esto nos va a permitir hacer esta analítica. Tiene múltiples aplicaciones. Entonces, por ejemplo, para detectar la ocupación en parqueaderos, ¿bien? En lobbies, en las entradas de los edificios. Funciona 24/7, los 365 días del año. Y por supuesto, pues todas estas analíticas que estoy mencionando para trabajar en tiempo real, ¿no? De manera inmediata. Toda esta información pues viaja de manera inmediata a nuestros sistemas de monitoreo pues, para que prestemos atención y generemos alguna acción sobre la situación que se esté presentando. ¿En dónde no se recomienda instalar o usar estas analíticas? Vuelve y sucede lo mismo. En espacios en donde esté muy lleno de gente, en donde haya demasiadas personas. ¿Bien? Entonces, pues esto va a ser también causal de falsas alarmas. Por ejemplo, en donde hayan movimientos continuos, ya vuelvo y juego acá, el tema de los árboles, o si tenemos alguna parte donde se estén monitoreando banderas, no sé, imaginémonos una parte de construcción donde estén construyendo un conjunto residencial. Entonces, normalmente ahí instalan estas banderas que indican pues, que hay una construcción. Entonces, si vamos a analizar esa parte, incluyendo las banderas estas, pues también vamos a tener falsas alarmas. Entre otras consideraciones que pues podemos analizar, ¿no? También evitar, si vamos a trabajar con esto, evitar el análisis por más de 5 minutos, es decir, perdón, por menos de 5 minutos. Es decir, nos interesa saber, por ejemplo, si una persona permanece mucho tiempo, más de 5 minutos, o un vehículo está estacionado por más de 5 minutos, que sería el tiempo mínimo, y a partir de ahí, pues, ya podemos generar esa analítica de merodeo. Bien, por aquí hay una pregunta adicional, nos pregunta Jorge Rivera, dice que si con el resto de cámaras que no sean analíticas se pueden crear barreras virtuales. Entonces, he dicho que aquí, digamos, que se puede usar cualquier cámara. Entonces, puede que tenga o puede que no tenga analítica. Si la cámara tiene analítica, esa analítica sobre el dispositivo, sobre el NVR, no se va a usar. ¿Por qué razón? Porque la analítica se ejecuta dentro del NVR. ¿Bien? Sobre el NVR yo selecciono la fuente de video, cualquiera que sea, y sobre esa fuente de video yo creo las reglas de analítica, sea de intrusión o sea de merodeo. Bien.
Entonces ahí yo puedo crear estas barreras virtuales, o lo que llamamos intrusión, estos límites, estas áreas de intrusión, en donde me interesa pues analizar si se ingresa, si hay un ingreso o una intrusión, obviamente no permitida. Muy bien, continuando entonces, les presento el dispositivo IFT Gateway. Este es un dispositivo IP, ¿de acuerdo? IP. Por acá tienes la posibilidad de insertarle una memoria micro SD para el almacenamiento del video. Podemos conectarle otros dispositivos por USB y las cámaras pues se conectan vía IP. Se almacenan, digamos. Esto imagínense que no es otra cosa que un NVR muy pequeño que almacena el video en una micro SD y pues toda la comunicación es por IP. Soporta hasta 4 cámaras, es decir, tiene 4 canales de video, hasta 4 cámaras. Y podemos agregarle, pues, hasta 4 analíticas, ¿sí? Sean de intrusión o sean de merodeo. En nuestro portafolio van a encontrar cámaras Performance, cámaras Equip y cámaras Serie 30. Estas están soportadas, ¿de acuerdo? Si se requiere, si están soportadas. Aquí simplemente le presento números de parte. Entonces, por un lado van a encontrar el dispositivo, ¿sí? La cajita la cajita negra, ¿bien? Y la licencia para agregar las analíticas, ¿bien? Entonces, son números de parte independientes. A través de la aplicación móvil de AdPro iTrace, pues puedo acceder al monitoreo en vivo y en directo o grabado pues, de estos dispositivos, de todos los NVRs AdPro. Entonces, es muy sencilla la configuración también. Simplemente es una aplicación móvil, como las que ya estamos habituados a usar. Digamos que se deberá hacer una configuración de red, obviamente, para que el NVR pueda enviar esa información hacia afuera de la red donde esté conectado, o sea, internet, por ejemplo, y a través de esa aplicación, pues podemos acceder a este video en vivo o video grabado o múltiples acciones que puedan tener disponibles o configuradas, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, generar un aviso auditivo, liberar un relevo o hacer algún otro tipo de acción directamente desde esta aplicación remota, desde esta aplicación móvil. Bueno, voy a pasar aquí a hablar un poquito ya, finalizando la parte de los sensores AdPro. En sus últimos 10 minutos más o menos que me queda. Estos sensores, estos dispositivos AdPro, son sensores o detectores infrarrojos enfocados a la protección perimetral. Es decir, que el enfoque es principalmente para uso exterior. Tienen múltiples opciones y múltiples sensores que van a permitir evitar el vandalismo. Entonces, por eso lo denominamos que está 100% autoprotegido. ¿Qué vamos a encontrar? El sensor en sí, pues va a permitir hacer la detección de movimiento. Ya voy a presentarles qué opciones tenemos, pero empezamos por esta parte de autoprotegido porque él tiene sensores que permiten identificar si está siendo manipulado. Un primer sensor, es el que llamamos detección 360. Entonces, él va a tener un sensor adicional que va a permitir identificar si hay alguna intrusión justo debajo de ese mismo sensor. Entonces, es como una zona muerta. Imagínense una cámara cuando ustedes la ponen a monitorear un área como tal, justo debajo de la cámara, en muchas ocasiones, pues es imposible ver lo que está debajo de la cámara, ¿no? Similar sucede con algunos sensores del mercado. Eso no sucede con este sensor porque tiene un sensor adicional que está monitoreando justo debajo de él. Entonces, eso es lo que llamamos esta zona muerta, ¿no? Puede ser la detección de esa zona muerta, lo que está justo debajo del sensor. Tiene sensor adicional para monitorear si es desalineado, es decir, tal como se muestra en esta imagen, si se movió, si se cambió la orientación
del sensor. Entonces también puede generar alarmas por esa manipulación. Otro tipo de manipulaciones, si por ejemplo se está destapando, si se abre la tapa superior o se está tratando de abrir aquí el sensor, el soporte como tal, también se puede tener esa detección por manipulación, tanto de la cubierta como del soporte. Y funciones de anti-masking o de anti-enmascaramiento. Entonces aquí se ilustra una de esas formas. Entonces, si se trata de cubrir, por ejemplo, en este ejemplo, con una caja o con un trapo, o se le aplica algún spray, algún elemento que evite, que trate de evitar que esté trabajando normalmente, pues también tiene esa forma de hacer la detección por anti-enmascaramiento, anti-masking. Y ahora bien, esos son los sensores que permiten estar autoprotegido. Ahora, ¿cuál es la función principal del sensor? Pues cubrir un área particular o un perímetro en particular. Entonces aquí aparecen dos tipos de sensores. Un tipo de sensor volumétrico, bien, el sensor por defecto debe estar instalado a 4 metros de altura, es digamos, la altura a la cual debería instalarse. Y en ese caso, pues vamos a tener dos tipos de cubrimiento. Entonces, sensor volumétrico, si se fijan acá, vamos a poder tener cubierta una área en particular, digamos que el haz que se proyecta, pues es mucho más amplio, mucho más grande. Entonces aquí, por ejemplo, podemos cubrir un área de 30 por 20 metros. Hay múltiples sensores que cubren otro tipo de áreas, más grandes o un poco más pequeñas. Aquí, esta zona que está oscurecida, ¿bien?, es el sensor, o es más bien, pues, el sensor, sí, que cubre lo que llamamos el 360 Protect, o el cubrimiento 360. Entonces, él va a cubrir un área para evitar la intrusión por debajo de ese sensor. Y el otro tipo de sensor que tenemos es el tipo cortina. Entonces, ese tipo de cortina, pues, va a tener un cubrimiento mucho mayor. De igual manera, se instala a una altura de 4 metros y el haz que proyecta pues va a ser mucho más delgado para poder llegar a una distancia mucho mayor. Entonces, este ejemplo muestra que este sensor en particular tiene un cubrimiento de 50 metros desde el punto de instalación, 50 metros hacia enfrente, pero recuerden, tenemos sensores que cubren inclusive una longitud de unos 200 a 220 metros de distancia. Aquí rápidamente. Ahora bien, si tuviésemos cámaras y por aquí sensores AdPro, bien, combinados pues todo esto con los NVRs AdPro, aquí aparece el Fast Trace, pero puede ser cualquiera de los dispositivos, pues podemos hacer una doble verificación. ¿Esto gracias a qué? A que el sensor puede detectar el movimiento, pero además a través de la cámara podemos determinar si efectivamente hay una intrusión. Entonces, a través de la combinación de esta información, pues podemos tener una doble verificación y de esta manera podemos eliminar las falsas alarmas. Inclusive, poder tener una triple verificación, ¿no? Esto gracias a que podríamos también, digamos, usar un sensor adicional, es decir, dos sensores cruzados. Cada uno va a encontrar o va a detectar esa intrusión, y la cámara también, entonces serán una triple verificación. Entonces, esto obviamente va a disminuir drásticamente las falsas alarmas. Aplicaciones, rápidamente, pues podemos tener múltiples sensores cubriendo estas áreas, ¿no? Entonces un sensor cubrirá hasta cierta longitud, el otro sensor puede continuar cubriendo esas distancias. Y para los casos más que requieran mayor distancia, entonces, bueno, aquí no se alcanza a notar, acá tendríamos un sensor, cada uno de esos sensores podría cubrir 200 metros, es decir, que con por lo menos dos sensores podemos cubrir una longitud de 400 metros. Y eso es algo bastante importante tener en cuenta a nivel comercial, ¿no? Es decir, los sensores estaremos usando menos hardware para cubrir pues más distancia. Y aquí es claro el ejemplo.
Con solo 8 detectores podremos cubrir una milla, cerca de 1.6 kilómetros de distancia. Solo 8 sensores. ¿Qué desventajas tienen los sensores de la competencia? Si estamos hablando de el par transmisor-emisor, entonces pues, esos son fácilmente violentados si, por ejemplo, se cava por aquí, por debajo, se puede pasar algo, tal cual como sucede acá, se puede pasar algo justo por debajo del haz. Estos sensores solamente si se interrumpe el haz completo van a detectar, ¿no? Entonces eso es una desventaja de este tipo de sensores que usan emisor y transmisor. Esto pues no sucede obviamente con nuestro dispositivo porque está cubriendo desde arriba. ¿Qué pasa con los sistemas que usan microondas? Entonces también tienen zonas muertas y se ven afectados por cambios de temperatura también. Entonces, esto le sucede a estos sistemas de la competencia, lo que no sucede con nuestro sistema. Nuestro sistema trabaja a las 24 horas, no tiene zonas muertas, no necesita un transmisor, simplemente el mismo dispositivo tiene la capacidad de trabajar, ¿sí? Pues como un dispositivo independiente, no lo afecta la luz solar. Estos dispositivos convencionales, como el emisor y transmisor de infrarrojo o el de ondas, microondas, pues se afectan, ¿no? Por la iluminación, por el cambio de temperatura y demás. Bien, aquí simplemente unos tips de diseño. La idea es que no nos queden áreas que estén cubriendo, digamos, por fuera del perímetro. En este caso, no se recomendaría una solución de este estilo, es decir, un sensor tras de otro, sino que la recomendación sería cubrir con 2 sensores, cubrir esa área, ¿no? Que esa parte pues quede solapada como tal. Múltiples otros ejemplos. Pues podremos cubrir, por ejemplo, aquí un concesionario de autos. Entonces, ¿qué podríamos usar? Cámaras, evidentemente, para cubrir ya sea el perímetro o la zona externa. Y a través de las analíticas podemos determinar si está sucediendo algo extraño en esa parte, ¿no? Entonces aquí sería tan sencillo como las cámaras, las analíticas y pues por supuesto el dispositivo ADPRO, el NVR. En infraestructura crítica, ¿cómo podemos trabajarlo? Entonces, podemos combinar estos dispositivos y algo bien importante que se me está, antes de que se nos acabe el tiempo, que se me estaba pasando por mencionar. Estos dispositivos, ¿cómo los puedo comunicar? Si los puedo comunicar con el NVR, sí, por supuesto que sí. ¿De qué forma los puedo comunicar? De 3 formas. Esos tienen relevos. Entonces, la forma más básica de supervisar es a través de relevos. Entonces, este dispositivo tendrá estos relevos sin ningún problema. Los podemos monitorear inclusive en cualquier otro sistema de intrusión. Bien. Tiene la capacidad también de poder comunicarse por 485. Es decir, acá tenemos otro sensor. Entonces, este primer sensor se puede comunicar por 485 con este, y este a su vez se puede comunicar a través de 485 con el NVR. Entonces, de esa manera podemos llevar esa información. Y una tercera opción es por IP. Entonces, estos dispositivos les puedo agregar un módulo adicional IP, PoE también, y puedo comunicar estos sensores por IP con el NVR. Entonces, de esa manera también puedo complementar la funcionalidad de estos sensores y de estas soluciones. Aquí aparecen más ejemplos. Entonces, aquí podría tener las cámaras, obviamente, haciendo el monitoreo a través también de analíticas. Y puedo generar acciones, por ejemplo, de controlar el acceso o controlar iluminación de manera remota. Y un último ejemplo, con la parte de los sensores del IFT Gateway. Es un dispositivo, recuerden, para 4 cámaras. Entonces, por IP podemos conectar esas 4 cámaras. Esto puede ser para sitios muy pequeños. En este caso, se plantea una zona residencial, una vivienda,
y me interesa pues monitorear la zona externa, y en ese caso pues me interesará pues determinar si hay intrusiones en ciertas zonas, ¿no? Entonces bien puede ser las zonas, pues, todas las zonas perimetrales. De esa manera puedo generar estas alarmas, puedo generar el monitoreo de todo mi sistema. Nos pregunta Hernán Vargas que si la de cortina es en una zona o en varias de temperatura. A ver, me devuelvo por aquí un poquito. Dependerá del tipo de sensor. A ver, voy a borrar eso por acá. Dependerá del tipo de sensor. Algunos sensores tendrán solamente una zona. Bien. En algunos sensores, que son los que cubren más distancia, imaginemos que es un sensor que cubre 200 metros de distancia, entonces esos sensores van a tener más de una zona. Entonces, van a tener primero una zona que llamamos la creep zone o la zona muerta, que está cubierta justo debajo del sensor, y vamos a poder tener múltiples otras zonas, una zona cercana, una zona media y una zona extensa, más lejana. Entonces, en esos casos, esos sensores sí tendrán múltiples zonas en las cuales pues también podemos diferenciar en qué partes se está generando la intrusión. Dice Luis, ya para terminar, la última pregunta, si las cámaras análogas existentes se pueden conectar al NVR mediante encoders o no se puede y poder aprovechar esas analíticas. Ok, en principio estos dispositivos, pues, como les decía, están pensados para la tecnología que estamos trabajando hoy en día, que es IP. Si bien les presenté un dispositivo que acepta cámaras análogas, bien, tendría que validar si todavía están disponibles. Este FastTrace 2, este es el único que acepta cámaras analógicas, ¿de acuerdo? Si gustan, me puedes escribir y podemos validar si estos dispositivos aún están disponibles, porque son los que, pues, digamos que están tendiendo ya a salir del mercado, que pues todo hoy en día es IP. Luego se los dejé al principio de la presentación, javier.vargas@honeywell.com. Entonces, aquí están mis datos de contacto. Y siendo ya prácticamente las 12 del mediodía, hemos terminado y damos por terminada la sesión del día de hoy. Bien, me resta simplemente agradecerle a Camila y a todo el equipo de Full Protection por habernos dado la oportunidad de estar conectados en la mañana de hoy. Espero que toda esta información haya sido valiosa para ustedes y pues nos vemos y nos hablamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.